Hola a todos en YouTube. Este es un video muy importante, y lo digo con todo el corazón. Por favor, véanlo hasta el final, y no se distraigan en este momento, porque cada palabra que se dirá aquí proviene de algo mucho más grande que yo. No soy una mujer que busque atención ni fama. Nunca ha sido mi objetivo conquistar multitudes. De hecho, incluso hablar en público me incomoda. Pero cuando Dios pone algo en nuestras manos, cuando nos susurra al oído y nos dice que lo anunciemos, no hay forma de negarse. Eso fue lo que me pasó. Temblé al decidir grabar este video, pero sentí que era la voluntad del Señor, y obedecer es más importante que cualquier opinión contraria. Por favor, escuchen atentamente lo que les traigo hoy. No es una opinión personal, ni una teoría inventada, ni mucho menos un intento de asustar a nadie. Se trata de los 3 días y 3 noches de oscuridad. Y no bromeo con ustedes. Cada sílaba de este mensaje fue confirmada en oración, y el Espíritu Santo me hizo sentir como una llama ardiente dentro de mí, inextinguible. Intenté guardar silencio, pensando en guardarme este asunto para mí, pero la presión en mi corazón crecía con cada minuto que pasaba. Entonces me di cuenta de que no era solo para mí, era para todos los que están dispuestos a escuchar la voz de Dios. Me asombra cómo sucedió esto. Nunca imaginé que me elegirían para llevar algo tan importante. No me considero profeta, ni mucho menos, pero a veces en mi vida, Dios me dio palabras. Y cuando miro hacia atrás, todas se hicieron realidad, aunque al principio dudara o no las entendiera. Esto me dio miedo, porque significa que lo que estoy a punto de compartir con ustedes también se hará realidad. No es fácil decir esto, porque sé que muchos se burlarán, otros lo considerarán una exageración y algunos simplemente harán oídos sordos, pero aún así es mi deber abrir la boca y decirlo. Permítanme reiterar, no soy profeta. Solo soy alguien que ocasionalmente recibe una palabra o una visión. Esta mañana estaba en cama preparándome para una cirugía de pierna dentro de unos días. El dolor físico y la preocupación por la operación ya me agobiaban, pero aún así, como ayer por la mañana, oré con todo mi corazón. Y fue en ese momento de debilidad que comencé a identificarme con Jesús como un buen caballero. Él nos cuida como nadie más, y sentí su presencia tan profundamente que lloré. Mientras lloraba pensé, Dios, eres tan bueno con nosotros. Incluso cuando somos débiles, permaneces fuerte y fiel. Y fue allí, entre mis lágrimas, que una palabra empezó a resonar. Vale. Sabía que no salía de mi mente. Sabía que venía de arriba, pero al mismo tiempo me dolía el cuerpo y no quería levantarme. Dije, Señor, no quiero escribir, no quiero moverme de mi asiento. Déjame estar cómoda un poco más, por favor. Pero la voz insistió, levántate y escribe. Me resistí unos segundos, pero me di cuenta de que no había escapatoria. Cuando el Espíritu Santo habla, no podemos ignorarlo. Así que, incluso con dolor, obedecí. Tomé lápiz y papel y comencé a escribir sin parar. Y lo que parecía un pequeño esfuerzo resultó en 5 páginas completas sobre los 3 días y noches de oscuridad. No inventé nada, simplemente registré lo que me llegó al corazón con todas mis fuerzas. Y al terminar, me di cuenta de que no podía guardármelo para mí. Era algo que necesitaba ser leído, escuchado y compartido. Así que aquí estoy. No me importa cuántos suscriptores tenga ni lo grande o pequeño que sea mi canal. Doy gracias a Dios por cada persona que me sigue, pero nunca vine aquí para construir un imperio. Mi única misión es obedecer al Señor y hacer su voluntad. Y sé que este mensaje nació del dolor, las lágrimas y la fragilidad humana, pero fue envuelto por el poder de Dios. Por lo tanto, antes de continuar, pido al Espíritu Santo que use cada palabra para tocar a quienes necesitan escucharla.
Estas no son mis palabras, son suyas, y ruego que el Señor bendiga a cada persona que escuche esta revelación, en el nombre de Jesús. Cuando terminé de escribir esas páginas, miré el papel con manos temblorosas. Sabía que no era simplemente una colección de frases, sino algo que llevaba el peso del cielo. Yo mismo me sorprendí por la claridad y la fuerza de las palabras. A menudo, cuando escribimos solos, hay dudas, vacilaciones, repeticiones, pero esta vez fue diferente. Cada línea venía con autoridad, como si alguien me dictara, y yo simplemente obedeciera. Sabía, en el fondo de mi corazón, que era el Espíritu Santo quien me guiaba. Esto no era producto de mi imaginación, ni podía serlo. Después de escribirlo, sentí que no debía guardármelo para mí, así que lo compartí en otros canales y escribí a hermanos y hermanas que también quisieran compartir el mensaje. Les dije: espero que no les importe, pero solo quiero informarles sobre esto por si quieren llevarlo más lejos y que más personas lo escuchen. No me preocupaba quién lo creería o no, ni si me criticarían. Lo único que importaba era la obediencia. Sabía que el tiempo apremiaba, y si el mensaje no se difundía, muchos podrían ser sorprendidos. Lo más interesante es que no tengo muchos suscriptores. Nunca me han importado los números, porque nunca se trata de mí. Cada persona que me sigue es motivo de agradecimiento, pero no estoy aquí para contar seguidores ni para competir con nadie. Estoy aquí para hacer la voluntad del Señor. Eso es todo. Y en ese momento, más que nunca, comprendí que mi misión era simple: ser un instrumento, por pequeño e imperfecto que fuera, para transmitir una palabra que venía directamente del trono de Dios. Recuerdo cómo se me encogió el corazón. Estaba emocionado y preocupado a la vez. Pensé: Señor, ¿se burlarán de mí? ¿Se reirán? ¿Me llamarán fanático? Pero de inmediato el Espíritu Santo me trajo paz. Me hizo comprender que no se trataba de mi reputación, sino de la vida de personas que necesitaban prepararse. Este mensaje no nació de la vanidad, sino del dolor, las lágrimas y un peso espiritual que nunca antes había sentido. Y aunque tenía miedo, sabía que tenía que seguir adelante. Entonces oré: Señor, si este mensaje es verdaderamente tuyo, confírmalo en los corazones de quienes lo escuchen. No dejes que mis defectos humanos obstaculicen lo que quieres transmitir. Espíritu Santo, ven tras cada palabra, alto y claro, para que nadie dude de lo que dices. Y al terminar esta oración, sentí una profunda paz, como si el cielo me hubiera abrazado. Sabía que no estaba sola, y que la voz de Dios llegaría a quien Él deseara. Fue con este espíritu de obediencia y temor que comencé a leer las palabras que el Señor me había dado. Dije: bien, entonces allá vamos. Y pronto las primeras frases resonaron en mi mente. Soy el buen guardián. Este tiempo, como la humanidad lo sabe, está llegando a su fin. Al leer esto, un escalofrío me recorrió la espalda. Sabía que esto era mucho más grande de lo que podía comprender. El cielo me hablaba, y yo solo servía de canal. Y por eso estoy aquí hoy, ante ustedes, repitiendo fielmente lo que me fue dado. No para asustar ni para manipular, sino para advertir, porque Dios no hace nada sin revelarlo primero a sus siervos. Y si eligió hablar a través de alguien tan común como yo, es porque quiere que nadie pase por alto la advertencia. De ahora en adelante, el mensaje ya no es mío, sino suyo. Y ruego que cada palabra pronunciada encuentre un lugar en los corazones de quienes necesitan prepararse para lo que está por venir. Las palabras del Señor eran demasiado poderosas para ignorarlas. Dijo: este tiempo, tal como lo conoce la humanidad, está llegando a su fin. De ahora en adelante, todo está a punto de cambiar repentinamente. Temblaba al escribir esto, al darme cuenta de que no era algo lejano ni simbólico, sino un evento real, marcado en el calendario divino. Era como si el Espíritu Santo me hiciera sentir el peso de la transición
que se avecinaba en la tierra. Nunca había experimentado tanta seriedad en mi espíritu. Cada frase era como un toque de trompeta en mis oídos. El Señor mostró que los científicos intentarían explicarlo como si se tratara simplemente del cambio climático o de un fenómeno natural. Darían nombres, hablarían de calentamiento, anomalías atmosféricas y causas que sonarían lógicas a la mente humana. Pero, en medio de todo esto, Dios habló. No es la Tierra la que tiene el control, soy yo. Este es el cumplimiento de mi santa voluntad y mis decretos eternos. Estas palabras resonaron con tanta fuerza que me recordaron a los antiguos profetas, quienes ya habían predicho que el Señor sacudiría los cielos y la tierra. Mientras escribía, vi claramente este contraste. Por un lado, la explicación humana. Por el otro, la acción soberana de Dios. Y él repitió: Yo soy el gran yo soy. Mi plan permanecerá. Nada que la débil y mortal mano del hombre intente podrá impedir, alterar o interrumpir lo que he preparado. Al oír esto, mi corazón se llenó de temor, porque a menudo depositamos demasiada confianza en los gobiernos, la tecnología y la ciencia, como si fueran capaces de sostener el mundo. Pero la verdad es que, ante la voz de Dios, todo enmudece, todo se doblega, todo pierde fuerza. Comprendí que este mundo, tal como lo conocemos, se acercaba rápidamente a su fin. No era un cambio cualquiera, sino el fin de una era. El Señor dijo que Él mismo estaba reorganizando todo. Era como ver un tablero girando, piezas moviéndose, y nada permaneciendo en el mismo lugar. Esta imagen me inquietó, porque comprendí que la humanidad, acostumbrada a su rutina, sería sorprendida de repente. Nadie podría escapar de lo que estaba a punto de suceder. Entonces llegó la parte más impactante. Esta tierra pronto entrará en una época de severa oscuridad global. Leí estas palabras y sentí como si una sombra pasara ante mis ojos. Era literal, una oscuridad palpable que envolvería toda la tierra. El Señor dijo que la gente finalmente comprendería cuando Él cubriera el planeta con su manto negro. Y este acto no solo sería una demostración de poder, sino también un llamado a la atención de todos los seres humanos. Dijo que toda la tecnología se paralizaría, todos los sistemas se verían perturbados y nadie tendría respuestas. En la visión que tuve, la humanidad quedaría en silencio, aturdida y sumida en la confusión. Muchos perderían la capacidad de pensar racionalmente, dominados por el miedo y la ansiedad. Era como si el Señor, en su santidad, dijera: «Detendré el mundo para que todos me escuchen». Esto me recordó cómo ya había detenido a Egipto con plagas, cómo el sol se detuvo en los días de Josué, y cómo la Biblia muestra constantemente que Él gobierna la creación. La oscuridad sería una prueba más de que nada sucede sin su permiso. Y mientras asimilaba este mensaje, el Señor lo dejó claro. Su pueblo no sería destruido por esta oscuridad. Quienes verdaderamente conocen a Jesús como Señor y Salvador serán estabilizados por el Espíritu Santo. Mientras el mundo se hunde en la desesperación, los fieles serán sostenidos por una paz sobrenatural. Esto no significaba ausencia de lucha ni temor, sino que la presencia de Dios estaría en cada hogar, en cada corazón que confiara en Él. Esta promesa me trajo alivio en medio del peso de la revelación. Mientras seguía escribiendo, sentí que el Señor comenzaba a detallar aún más lo que se avecinaba. Me mostró que en estos días de oscuridad, millones de cristianos en todo el mundo serían tomados por sorpresa. Muchos nunca habían oído hablar de los 3 días y noches de oscuridad. Habían recibido la salvación por gracia, pero no estaban preparados para tal evento. Y fue entonces cuando comprendí por qué Dios me pedía que hablara ahora. Él decía claramente: «Por eso te llamo, para que anuncies lo que viene, para que nadie sea tomado por sorpresa». Estas palabras ardían en mi corazón como fuego.
El Espíritu Santo también me hizo comprender que este fenómeno, a pesar de parecer puramente espiritual, también tenía aspectos naturales. Me dijo que los medios científicos podían observarlo e incluso intentar explicarlo, pero en el fondo era la mano de Dios quien guiaba todo. Fue entonces cuando oí hablar del planeta que muchos llaman Planeta X o Nibiru. Se movía, a punto de tapar el sol y traer consigo oscuridad total. Estas palabras me dieron escalofríos, pues yo mismo nunca había estudiado mucho sobre este tema, pero me di cuenta de que el Señor estaba confirmando señales que ya se comentaban en todo el mundo. También me mostró que, cuando este planeta oscureciera el sol, la Tierra no colapsaría por completo. Por gracia divina, Dios mantendría una temperatura estable de unos 55 grados Celsius, para que ningún hombre ni animal muriera congelado. Esto me conmovió profundamente, porque incluso en el juicio hay misericordia. Normalmente el planeta entraría en una era glacial, pero el Señor afirmó: «Yo mismo controlaré el equilibrio, para que vean mi mano sustentando todas las cosas». Era como si dijera: «Demostraré que soy el Creador y que nada escapa a mi control». Sin embargo, el mensaje también trajo advertencias prácticas. El Espíritu dijo: «Hará frío, así que preparen ropa de lana y mantas. Tengan comida, agua y las medicinas que necesiten». Sabía que esta instrucción no tenía como objetivo crear pánico, sino preparar al pueblo de Dios. Así como una madre prepara su hogar para proteger a sus hijos de una tormenta, el Señor también nos estaba indicando que nos preparáramos para esta noche de oscuridad global. Repitió que debíamos abastecernos de velas blancas, sin aroma, y aceite refinado para las lámparas, ya que no habría luz artificial disponible. Al escribir esto, confieso que mi corazón estaba dividido. Por un lado, sentía el peso de la advertencia y el miedo natural que conlleva imaginar un escenario tan aterrador. Por otro, experimentaba la paz del Espíritu Santo, que me recordaba: «Estoy contigo, no temas». Era como si Él equilibrara la advertencia con una promesa. No sería fácil, pero el pueblo de Dios no estaría solo. Y comprendí que por encima de cualquier preparación material, la mayor preparación sería la espiritual, una vida de oración constante y un corazón firme en Cristo. También quedó claro que estos 3 días serían tanto de juicio como de gracia. El Señor dijo: «Estos días de oscuridad son mi gran acto de amor, porque silenciaré todas las voces del mundo para que la gente finalmente escuche mi voz». Esto me impactó. Nunca había pensado en la oscuridad como una muestra de amor, pero luego comprendí que incluso el silencio puede ser misericordia. Él quería la atención de toda la humanidad, no para destruirla, sino para darle la última oportunidad de arrepentirse antes de que fuera demasiado tarde. Y entonces, en medio de estas instrucciones, llegó una revelación aún más profunda. El Señor afirmó que, en ese momento, los dioses falsos caerían. Todas las religiones y creencias que engañan los corazones quedarían expuestas como vacías, y solo Cristo permanecería como la luz verdadera. Dijo: «Quienes invoquen mi nombre serán salvos, incluso en medio de la oscuridad, pero quienes se aferran a los ídolos no tendrán dónde esconderse». Al oír esto me temblaron las manos. Comprendí que el Señor no solo anunciaba un fenómeno, sino también un tiempo de separación definitiva entre la verdad y la mentira, entre la luz y la oscuridad. El Señor continuó hablándome, diciéndome que inmediatamente antes de que la oscuridad cayera sobre la tierra, habría señales inequívocas. Me mostró que la creación misma gemiría. La tierra se movería violentamente, se abrirían grietas en lugares inesperados y se producirían terremotos en varias regiones simultáneamente. Escribí estas palabras y sentí que el suelo casi temblaba bajo mis pies, como si el Señor quisiera que vislumbrara lo que estaba por venir. Era aterrador pensarlo,
Pero él repitió: «No temas, yo tengo el control. El mundo necesita entender que yo soy Dios». Entonces vi que los cielos también se estremecerían. El Señor dijo que habría manifestaciones cósmicas nunca antes vistas. Aparecerían colores gloriosos en el cielo, rojos profundos, tonos nunca antes vistos por el ojo humano. Sería como si la aurora boreal se extendiera por todo el planeta, pero a una escala mucho mayor. Estos colores serían señales de la mano de Dios, reorganizando el universo ante los ojos de la humanidad. Lloré al imaginar ese momento, pues era como si la belleza y el terror se unieran, demostrando tanto la majestad como el juicio de Dios. También reveló que el planeta X, a su paso, traería consigo grandes cambios en la atmósfera terrestre. Una intensa descarga eléctrica inundaría el cielo, pero no sería mortal. La gente vería luces, relámpagos y fenómenos inexplicables. Sentí en mi corazón que todo esto tenía un único propósito: despertar la atención de todos. El Señor dijo: «Verán lo que nunca han visto, y no podrán negar que es mi mano la que mueve todas las cosas». Estas palabras me hicieron temblar, porque comprendí que nadie tendría excusas ante tal despliegue de poder. Al absorber esta revelación, el Espíritu Santo me guió para advertir: «Llamen a sus familias cuando comiencen estas señales. Reúnanse en casa, permanezcan juntos, porque se acerca el tiempo de oscuridad». Esta instrucción quedó grabada en mí con mucha claridad. No era solo un consejo, sino un mandato amoroso de Dios para proteger a quienes confían en Él. Imaginé a familias enteras corriendo a sus casas, cerrando puertas, buscando refugio, mientras el mundo miraba al cielo e intentaba explicar científicamente lo que estaba sucediendo. Pero el Señor también mostró que muchos no creerían. Cuando aparezcan las señales, muchos dirán que es solo el cambio climático, un fenómeno natural. Llamarán locos a los hijos de Dios, se burlarán de ellos y no escucharán. Esto me dolió profundamente, porque vi que mucha gente rechazaría la advertencia, incluso ante el cielo en llamas. El Señor dijo: «Por eso quiero que avisen con anticipación, para que cuando llegue el momento, los que crean ya estén preparados». Esta carga me hizo comprender que cada palabra compartida ahora puede salvar vidas en el futuro. Fue entonces cuando comprendí algo aún más serio. Durante esos días de oscuridad, millones conocerían a Jesús por primera vez. Personas que nunca habían oído hablar del Evangelio caerían de rodillas, clamando por salvación. Sería un tiempo de cosecha, incluso en medio del juicio. Por eso, el Señor insistió: «No esperen a que llegue la oscuridad para evangelizar. Hablen ahora, prediquen ahora, porque entonces será demasiado tarde para salir de casa». Estas palabras ardían como fuego en mi interior, porque comprendí que no se trataba solo de prepararse para la supervivencia, sino de preparar corazones para la eternidad. Y en medio de esta revelación, el Señor dejó claro que su propósito no era destruir, sino salvar. Dijo: «Silenciaré al mundo entero para que escuchen mi voz. Detendré la avalancha de hombres, silenciaré la tecnología, apagaré todo lo que les distraiga, para que finalmente puedan alzar la vista». Al oír esto, mi corazón se llenó de lágrimas. ¡Qué gran amor es este, capaz de usar incluso la oscuridad para dar a los seres humanos la última oportunidad de elegir la vida! Sabía que este mensaje debía tomarse en serio, porque provenía del corazón mismo de Dios. Mientras el Señor me hablaba, me explicó con más detalle qué debíamos hacer cuando finalmente cayera la noche. Sus palabras fueron directas: «Al entrar en sus casas, cierren bien las puertas, cubran todas las ventanas y no miren afuera bajo ninguna circunstancia». Escribí esto con manos temblorosas porque parecía una orden severa, pero al mismo tiempo comprendí que había amor detrás de ella. Era como si Dios dijera: «Yo mismo los protegeré, pero necesito que obedezcan». Entonces comprendí que la obediencia sería la clave para sobrevivir en esos días.
La instrucción fue clara. No le abras la puerta a nadie. Al principio esto me inquietó, pues imaginaba que quizás vecinos, familiares o personas desesperadas llamarían a pedir ayuda. Pero el Espíritu Santo dijo: no abras la puerta, porque muchos se extraviarán, y el enemigo incluso usará voces conocidas para intentar entrar. Estas palabras me hicieron temblar. El Señor me mostraba que el peligro no solo estaba afuera, sino también en las tentaciones de desobedecer sus mandatos. Obedecer significaría confiar ciegamente, incluso cuando nuestros sentimientos nos gritaran lo contrario. El Señor también reveló el porqué. Dijo: durante este tiempo permitiré que los demonios invadan la tierra. Espíritus malignos rondarán las calles, atormentarán a la gente y sembrarán el miedo y la locura. Muchos morirán de terror. Otros serán atacados directamente. Mientras escribía esto, lloré como nunca. Podía sentir el dolor de lo que les sobrevendría a quienes no tuvieran cobertura espiritual. El Señor me hizo comprender que sería una batalla espiritual abierta, en la que el mundo entero presenciaría la realidad de la oscuridad. Pero al mismo tiempo, trajo una promesa reconfortante. A mis hijos que permanecen en sus hogares, en obediencia, les enviaré legiones de ángeles para proteger cada hogar. Estas palabras fueron como un bálsamo para mi corazón. Vi, en espíritu, hogares sencillos rodeados de ángeles resplandecientes, mientras que afuera reinaba el caos. Esto me mostró que la obediencia no era solo un detalle, sino la diferencia entre la vida y la muerte. Dios nos estaba dando un manual para la supervivencia espiritual, y dependía de nosotros seguirlo sin vacilar. En ese momento los mares también rugían. El Señor reveló olas gigantescas, tormentas y sonidos sobrenaturales que estremecían incluso a los más valientes. Toda la creación parecía gemir, como si la tierra misma se convulsionara. Era el mal confrontado por la santidad de Dios. Y ante esto, quienes no tenían el Espíritu Santo se sumían en el pánico. Vi gente corriendo por las calles, gritando, desmayándose de terror. Era como si sus corazones ya no pudieran soportar tanta presión espiritual. Pero el Señor me dijo: no temas. Cuando todo esto pase, ora sin cesar. Canta alabanzas, lee mi palabra, y yo estaré entre ustedes. Fue como si nos recordara que la oscuridad no podía extinguir la luz de la fe. Sentí que, incluso sin electricidad, aparatos electrónicos ni comunicación, cada creyente tendría una conexión directa con el cielo a través de la oración. Esto me llenó de esperanza, porque vi que no estaríamos abandonados, sino acompañados por Dios mismo. Y fue en ese momento que Él reveló algo aún más profundo. En aquellos días se llevará a cabo la resurrección de los justos muertos. Se abrirán los sepulcros y los que durmieron en Cristo resucitarán. Escribí esto llorando, porque nunca imaginé que presenciaría algo así. El Señor estaba mostrando que, al mismo tiempo que la tierra gemiría, el cielo se conmovería en gloria. Vi multitudes de santos siendo transformados, cuerpos resucitados uniéndose al Señor. Era prueba de que, incluso en medio del juicio, la victoria de Cristo brillaría con poder. Mientras seguía escribiendo, el Señor me mostró que, simultáneamente con la resurrección de los muertos, muchos de sus hijos vivos también serían transformados. Dijo: no todos, sino muchos serán transformados por mi poder y majestad. Estas palabras resonaron en mi corazón como algo que parecía imposible para la mente humana, pero completamente real ante el poder de Dios. Vi en mi espíritu a personas sencillas que vivían vidas de obediencia y temor, ser revestidas de gloria en un instante, como si sus cuerpos se llenaran de luz. Fue la confirmación de que las promesas de Dios nunca fallan. Por otro lado, el Señor también fue firme al mostrar que muchos, incluso quienes se declaraban cristianos, quedarían rezagados. Dijo: mis hijos que me conocen como Señor y Salvador,
pero que viven en pecado y desobediencia, no serán transformados. Esa será su decisión. Estas palabras me pesaron como una roca, porque comprendí que no bastaba con profesar la fe con los labios. Era necesario vivir en obediencia, en santidad, en renuncia diaria. El Señor dejó claro que la transformación no sería para los tibios, sino para los fieles. Y entonces me pregunté, Señor, ¿por qué permitiste un momento tan difícil como este? Y la respuesta llegó de inmediato. Si estudiaras mi palabra, lo entenderías. La tierra está contaminada, no solo por el humo o los químicos, sino por el pecado y la degradación de la humanidad. El mal está destruyendo a la humanidad, y la creación misma gime por ello. Debo intervenir. Estas palabras me quebraron por dentro. Comprendí que Dios no estaba juzgando por placer, sino por amor. Quería poner fin a la destrucción que el pecado ya había causado en el corazón humano y en todo el planeta. Mientras escribía, comprendí que todo estaba dentro del plan de Dios, que nada escapaba a su control. Él dijo, hasta ahora han tenido 6000 años desde la creación, y durante este tiempo, la humanidad ha repetido malas decisiones, llamadas pecados. Ahora, yo mismo intervendré. Esta revelación me recordó cómo Dios acortaría los días para salvar a la humanidad, como está escrito en su palabra. No fue solo un acto de juicio, sino de misericordia, porque si todo continuaba como estaba, la humanidad se autodestruiría. Y en medio de esta visión, me mostró algo aún mayor. Salvaré a la humanidad de la destrucción total. Acortaré los días por el bien de mis elegidos. Al oír esto sentí que el corazón de Dios ardía de amor. Él no quería que nadie se perdiera, sino que todos tuvieran la oportunidad de conocer la salvación en Cristo. Esta promesa me dio esperanza, porque demostraba que incluso en la oscuridad más profunda, la luz de la gracia seguiría brillando. Entonces el Señor me guió a mirar más allá del juicio inmediato. Dijo, después de todo esto, aún daré a esta tierra 1000 años de gloria. El mundo no será destruido para siempre. Aún habrá un tiempo para mi reino, cuando la belleza y la justicia se multiplicarán, y mis santos reinarán conmigo. Estas palabras me llenaron de lágrimas, porque comprendí que Dios no solo estaba terminando una era, sino preparando una nueva, mucho más gloriosa. Estaba preparando el terreno para plantar algo eterno, y concluí ese momento de escritura con una frase que me llegó al corazón. Confía en mí, nunca te dejaré solo. Soy un Dios de amor, gracia y paciencia, y estaré cerca de cada uno que me invoque. Al escribir esto, mi corazón se llenó de paz. Sabía que no era solo un mensaje de juicio, sino también de esperanza. El mismo Dios que habló de oscuridad y terremotos, también habló de consuelo, protección y un futuro glorioso. Esta combinación me ayudó a comprender mejor el corazón del Padre, justo y santo, pero también lleno de misericordia. Al terminar de escribir, me di cuenta de que tenía ante mí algo que jamás habría podido producir sola. Eran palabras que superaban mi capacidad, frases con autoridad y peso eterno. Sabía, en el fondo, que no eran mías. El Señor repitió en mi corazón: Yo soy Yeshua, Jesucristo, el Señor. Soy el principio y el fin. Hablo porque amo y proclamo porque quiero salvar. Estas declaraciones me conmovieron de una manera indescriptible. Me sentí pequeña, incapaz, pero a la vez honrada de haber sido utilizada como instrumento, a pesar de mi imperfección. El Señor me hizo comprender que estos 3 días de oscuridad no serían el fin definitivo, sino el comienzo de una recta final. Dijo: aún habrá un periodo de tribulación, aún habrá lucha, aún habrá engaño. Pero los que son fieles, los que me buscan con todo su corazón, serán guardados hasta el final. Esto me infundió temor, pero también esperanza.
porque sabía que el mundo se encaminaba hacia tiempos más difíciles, pero también sabía que la gracia de Dios sostendría a quienes confían en Él. Y este era el mensaje más urgente. No te alejes de Jesús, no juegues con la fe, no vivas una vida tibia. Recordé las palabras del apóstol Pablo cuando dijo que todos seríamos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Vi en mi mente a los muertos en Cristo resucitando y a los seres vivos arrebatados a la gloria. Al mismo tiempo, el Señor me mostró que habría confusión después de la oscuridad, que demonios y señales falsas serían usadas para engañar a los que quedaran. Reveló que incluso la tecnología resucitaría con la ayuda de ángeles caídos y que el sistema de marcas se impondría para controlar a la humanidad. Al escribir esto, me dolió el corazón. Sabía que muchos aún rechazarían a Cristo y sufrirían las consecuencias de esta decisión. Pero a pesar del dolor, el Espíritu Santo siempre me recordaba una cosa: nunca abandono a los míos. Esta promesa me dio la fuerza para grabar este video y compartirlo con ustedes. No es fácil hablar de juicio, oscuridad y persecución, pero es necesario, porque aún hay tiempo. El Señor nos llama ahora. Está llamando a la puerta de nuestros corazones, y quien la abra será salvo. Esto es lo que más me quema, saber que, incluso en medio de las advertencias más duras, Dios sigue ofreciendo su amor, su gracia y su salvación. Y por eso termino este mensaje pidiéndote: quédate cerca de Jesús. No hay otro lugar seguro, ningún otro refugio. Ningún gobierno, ninguna ciencia, ningún dinero puede protegernos cuando estas cosas suceden. Pero quienes están escondidos en Cristo tendrán paz, incluso en la tormenta. Yo mismo me siento débil, pequeño e incapaz, pero es en el Señor donde encuentro descanso. Y sé que tú también puedes encontrarlo. El tiempo se acaba y la decisión debe tomarse ahora. Finalmente ruego que este mensaje llegue a sus corazones. No lo desprecien, no lo ignoren. Yo mismo no tendría el valor de inventar algo así. No tendría la capacidad de crear palabras tan contundentes y a la vez tan llenas de esperanza. Vinieron del Señor y simplemente las transmití tal como las recibí. Así pues, que el Espíritu Santo confirme en ustedes todo lo dicho. Prepárense, oren, busquen al Señor, porque Él regresa. Y cuando lleguen los 3 días y 3 noches de oscuridad, que ustedes y su familia permanezcan firmes en la luz de Cristo. Que Dios bendiga tu vida, tu familia y tu camino. Que la paz de Jesús te acompañe. Y recuerda, esto no es una historia, ni un cuento, ni una exageración. Es real y sucederá. Te lo garantizo, no porque sea mi palabra, sino porque es la palabra que el Señor puso en mí. Gracias por escuchar hasta aquí. Que Dios te acompañe y que el Espíritu Santo te guíe y fortalezca en todo momento. Amén.